Pero, ¿por qué un sistema tan aberrante se mantiene en el tiempo? ¿Por qué no despierta más rechazo en la gente? Si hay tanta gente que está sufriendo. Y una de las razones es porque el capitalismo crea a los trabajadores que necesitan. El capitalismo convence a los trabajadores y convence a la gente a través de la propaganda que es el mejor sistema, que les pagan un salario, que el trabajador puede ganar dinero, que el trabajador puede comprar, hasta se permite la lucha, ¿no es cierto?, sindical, y que año a año vayan subiendo sus salarios. Entonces el trabajador piensa, bueno, estoy luchando, estoy recibiendo este año más. Lo que a lo mejor no siempre se da cuenta es que muchas veces los precios de los productos suben más rápido que los salarios, ¿no? Y ahí está la lucha, porque muchas veces los trabajadores dicen, bueno, pero la inflación fue tanto y usted me está subiendo el salario un 20% y resulta que la inflación fue 30%, entonces estoy perdiendo. Pero bueno, en todo caso, el capitalismo, entre otras cosas, ha ayudado al capitalismo el que los países socialistas o los países que se han autotitulado socialistas no hayan tenido extraordinarios éxitos económicos. Tuvieron una época, y en una época realmente compitieron casi con el capitalismo, pero luego la revolución tecnológica, pues los inventos y las cosas han hecho que los países que más se han desarrollado en el mundo hayan sido los países capitalistas. Entonces siempre te dicen, no, o sea, ¿para qué esos otros sistemas? ¿No? Cuando nosotros tenemos aquí, estamos demostrando y se convence a la gente, miren, en América Latina, ¿cuánto nos dijeron? El neoliberalismo va a resolver el problema. Ustedes no lo han podido resolver con estos gobiernos populistas, no sé qué, el capitalismo les va a resolver el problema. Entonces crean en la gente la sensación de que lo que hay que el sistema es bueno, lo que pasa es que no está muy bien hecho, entonces hay que mejorarlo, se le puede mejorar. Ahí viene el capitalismo con rostro humano, que se llama la tercera vía, gente que cree que a través del capitalismo, y de hecho se puede tener algunas mejoras sociales en gobiernos que son, digamos, más sensibles a las necesidades populares, pero lo que no resuelve nadie, digamos, en este sistema es la injusticia que está en el fondo del sistema, ¿no? Que es por qué cuando se trabaja, cuando se hacen esfuerzos, por qué hay un grupo de la sociedad o un grupo en el mundo, las transnacionales, que se apoderan de la riqueza, mientras la gran mayoría está en unas condiciones muy inferiores de vida. Eso no lo resuelve ninguna medida que modifique o que reforme el capitalismo. Pero hay otra razón, no solo convencen a los trabajadores y a la gente, y en esto la propaganda es fundamental, porque ya decía Chomsky, las democracias, cuando no hay, o sea, ¿cómo se impone la clase dominante? A través de la fuerza se puede imponer, pero cuando puede no necesitar la fuerza para imponerse, cuando convence, cuando en la cabeza de la gente la convence que lo que está haciendo es lo mejor, la mejor alternativa que tiene, ¿no? Y eso ha logrado el capitalismo, convencer a mucha gente de que la mejor alternativa es esta y que dentro de esta alternativa hay muchos defectos, pero hay esperanza de que la condición de vida de cada una de las personas que viven en ese sistema mejore. Pero además de convencer a la gente, hay otro elemento, y es dividir a los trabajadores. El sistema capitalista, y especialmente cada vez más, desde la época en que nace el capitalismo, y ahora mucho más con el neoliberalismo, dividir a la clase obrera. Primero, dividir a ese trabajador, ya vamos a ver en el futuro, que antes hacía todo el trabajo, el artesano, la costurera, hacía todo un trabajo y mostraba un producto. Empieza el capitalismo a dividir a los trabajadores en trabajos parciales, y uno pone un botón, el otro pone dentro del otro. Nadie tiene pues el control del producto. Pero no solo eso, sino que divide entre, por ejemplo, trabajadores, o sea, los trabajadores de overall, ¿no? Trabajador manual y el técnico medio, o el supervisor, o el capataz. O sea, hay distintas categorías de trabajadores, y hasta a veces hay sindicatos de trabajadores manuales, de supervisores, de qué sé yo, ¿no?
Pero no solo hay sindicatos de categoría de trabajadores, hay sindicatos de la electricidad, hay sindicatos paralelos de la electricidad, y así. Además, por ejemplo, una forma de vivir terrible en el mundo de hoy es que si tú luchas por mejores salarios, ¿qué hacen los capitalistas? Pues los capitalistas, como los trabajadores de los países desarrollados, han tenido conquistas salariales y conquistas en general para su vida cotidiana muy grandes. Los señores capitalistas buscan países donde la mano de obra es más barata y se trasladan a ese lugar. Y si en ese país se hace un proceso de cambio en que el gobierno que llega es un gobierno que quiere pagar más a los trabajadores, que quiere más seguridad social, salud, etcétera, entonces obliga a los capitalistas a pagar más salarios. Bueno, se van de ese país y se instalan en otro país donde no haya gobierno progresista, etcétera, etcétera. Entonces, la clase trabajadora de estos países, primero hay una gran contradicción entre la clase trabajadora de los países desarrollados y la que no está. Hoy día, ¿qué estamos viendo? Las luchas contra los emigrantes, porque hay poco trabajo y desempleo, y para más remate viene gente de los países del sur a ocupar los puestos de trabajo. Entonces el capitalismo ha logrado dividir a la clase trabajadora. A veces hasta el concepto de trabajo que usa el capitalismo, que vamos a ver más adelante, pues nos hace ver como distintos, como que no fueran trabajadores, determinados trabajadores. Por ejemplo, en América Latina, casi el 50% de los trabajadores son trabajadores de lo que se llama por cuenta propia. Y bueno, eso a veces no cuenta ni en las leyes, simplemente, claro, ahí están vendiendo sus productos, haciendo sus productos, pero no son la clase trabajadora. En la época de Marx las cosas eran muy distintas. Entonces aquí surgen dos grandes tareas para nosotros. Una primera tarea es estudiar el corazón del sistema, la lógica del sistema, cómo funciona el sistema capitalista, para que la gente entienda por qué ese sistema es injusto, por qué hay que luchar con él y hay que buscar otro sistema que lo reemplace. Y la segunda cosa, luchar contra la estrategia divisionista de los capitalistas. O sea, el tema de la unidad de los trabajadores y la unidad del pueblo pasa a ser un tema fundamental, una tarea fundamental de quienes luchan por una sociedad más justa, más igualitaria. Y para cumplir la primera tarea, conocer el corazón del sistema, es que nos encontramos con este gran pensador alemán, Carlos Marx, el autor del libro de los varios tomos sobre se llama El Capital, que estudia la lógica del capitalismo y que dedicó años de su vida a producir estos tomos, son varios tomos. Se dedicó a estudiar la lógica del capitalismo, porque hay que saber de que no siempre lo que aparece te permite comprender las cosas. Hay que ir al fondo de las cosas para entender. Y entonces Marx justamente hizo un estudio científico. El estudio científico es justamente un estudio, ¿no?, en que se organiza el conocimiento, ¿no?, se sistematiza, no se queda uno en la apariencia de las cosas, se busca establecer relaciones entre las distintas cosas y buscar las causas profundas, ¿no? Y nosotros insistimos en conocimiento científico. ¿Por qué insistimos tanto en científico? Porque solamente un conocimiento científico nos permite actuar sobre la realidad. Y podemos poner el ejemplo, que para todos ustedes es un ejemplo que ustedes mismos han vivido, el del médico. ¿Cómo cura un médico la enfermedad del paciente? Porque a veces tú tienes, ¿no es cierto?, un dolor de barriga y tú se lo describes a tu mamá o tú misma te lo describes, el síntoma, ¿no? Y mucha gente habla de síntomas, pero el tema no es ese, ¿no es cierto? O sea, es muy fácil decir yo siento tal cosa, el diagnóstico que se llama. Lo que a mí me interesa saber es, bueno, esos síntomas, ¿qué causa los produce? Porque solamente conociendo las causas es que voy a poder tener la terapia, tener el tratamiento que me permita sanar. Bueno, de la misma manera, en la sociedad está enferma por el capitalismo. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en esa descripción que yo hice, en diagnosticar una sociedad enferma. El diagnóstico está claro. Yo creo que es difícil
que alguien pueda decir que alguna de las cosas que dijimos no existen. Pero el problema no basta diagnosticar. Hay que ver, hay que estudiar cómo funciona, cuál es la lógica, cuáles son las causas que producen esas consecuencias. Y fue justamente Marx quien descubrió las leyes de funcionamiento del capitalismo, la lógica del sistema, y que nos permitió, a través de un conocimiento científico, él le dio a la clase obrera, a los trabajadores del mundo, las armas de ideas ideológicas, ¿no? Fidel Castro habla mucho de la lucha de ideas. Bueno, la lucha de ideas, las ideas que nos permiten hacer entender a la gente que ese sistema los está explotando, que la riqueza la producen ellos y que les están apoderando otros. Bueno, ya vamos a ver, ya me estoy adelantando al tema, pero bueno, ese va a ser el objeto de varias charlas, porque esta es una charla de varias charlas, ¿no? Digo charla porque tenemos otras unidades, esta es la primera. Entonces, casi todas las ideas que vamos a exponer a lo largo de esta y otras charlas están inspiradas pues, en esos estudios tan serios de Carlos Marx. Aunque aquí vamos a ver que vamos a agregar algunas cosas que en la época de Marx no había la sensibilidad que hoy hay, justamente, por ejemplo, al tema de género, al tema del trabajo de la mujer, etc.